Seguimos aquí en el otro lado de la pandemia y nos da un placer enorme recibirla a la doctora en neurociencias, psicóloga, representante del Instituto de Neurociencias Rafaela María Marta Arnold. ¿Cómo estás, María Marta? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Soledad? Muchas gracias por invitarme a tu programa. En un día muy especial, porque hoy es el Día Mundial del Cerebro y cuánto nos aporta como estrategia y herramienta las neurociencias. Sí, sí, totalmente. Bueno, contenta de estar hoy en este programa, justamente en el día en el que se celebra todo lo que significa, ¿no? El estudio y el conocimiento, ¿no? A profundizar en el conocimiento de una estructura tan compleja como es la del cerebro, que es la que nos permite ser lo que somos, ¿no? Hacer lo que hacemos, producir pensamientos, generar emociones, conductas apropiadas o no, o sea que realmente es el generador de nuestra forma de ser también, ¿no? Así que ¿Es uno de los órganos más complejos para entenderlos? Totalmente, totalmente. Aún estamos intentando y se está intentando comprender su funcionamiento. Es como nosotros decimos, es el único órgano que se permite estudiar también a sí mismo, ¿no? Porque a partir de que podemos pensarnos y tener esa capacidad de metacognitiva, ¿no? De pensar acerca del propio órgano que produce los pensamientos. Es increíble. ¿Se lo entrena el cerebro? Digamos, es como tenemos tantos músculos en el cuerpo, bueno, el cerebro es un órgano al que se lo puede entrenar para o desaprender algunas conductas que no nos hacen bien o poder incorporar otras. Totalmente, totalmente. De hecho, en eso se basa la rehabilitación, el concepto de rehabilitación. O sea, se basa en una capacidad que tiene el sistema nervioso, que es la de tener plasticidad. Es decir, tener capacidad para reorganizar las estructuras y las conexiones neurales en función de lo que vamos aprendiendo. De hecho, eso es el aprendizaje, es generar nuevas conexiones entre las neuronas, ¿no? Que son las células funcionales, las unidades funcionales dentro del cerebro. Escuchamos mucho, sobre todo en este tiempo, la palabra neurociencias. ¿Dónde aplica en esta composición del cerebro? ¿Qué le aporta la neurociencia, ya sea al entrenamiento, al estudio, a las herramientas, al ser humano? Bueno, las neurociencias son un campo muy amplio, ¿no? Es un campo de investigación, un área del conocimiento que se dedica fundamentalmente al estudio de cómo funciona el cerebro y cómo genera las conductas que genera, ¿sí? Tiene distintos niveles de estudio, de análisis, esas neurociencias. Entonces hay neurociencia molecular, neurociencia celular, neurociencia del comportamiento, hay neurociencia cognitiva, que es donde estamos más ligados nosotros, desde el instituto. Y bueno, cada una de esas líneas aporta algo para tratar de comprender esta complejidad. Es decir, y cada una va como integrando el conocimiento de las otras, de los niveles a lo mejor inferiores o de los niveles más básicos del conocimiento, para ir aportando algo más. Entonces, bueno, la neurociencia cognitiva en este momento está haciendo unos aportes increíbles, sobre todo porque la neurociencia cognitiva trabaja sobre todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cerebro en función de cómo produce el comportamiento en nosotros que produce, cómo produce las respuestas emocionales que se producen, ¿no? A partir de esa complejidad, ¿no? de esos fenómenos que emergen de ese funcionamiento complejo. Bueno, y en el marco de la pandemia, en donde en todo momento se habla de que nos tuvimos que readaptar, nos tuvimos que recrear, y todo esto, cuando usamos esa palabra tan compleja, tiene que ver con emociones, tiene que ver con conductas, tiene que ver con hábitos que hacemos a diario y que de golpe se nos cortaron. ¿Cómo se complementó lo que hablábamos fuera del aire, la neurociencia con la psicología para darnos herramienta y poder hacer esa reconstrucción? Totalmente, es así. Yo digo, bueno, no, en este momento en que las neurociencias, hace ya un par de años, ¿no? Una década, digo, toman como el auge y son como hegemónicas en cierto punto, creo que no hay que quitar mérito, y menos hoy, al aporte que hace la psicología cognitiva, ¿no? En el campo de la salud mental fundamentalmente. Hoy la neurociencia cognitiva se nutre fundamentalmente de aportes de la neurobiología, de la psicología cognitiva, sí, de la neuropsicología, para poder comprender
esta complejidad, ¿no?, de la conducta humana. Y aporta la psicología cognitiva en este momento, aporta las estrategias, es decir, nosotros desde nuestra mirada, desde la mirada basada en la evidencia, desde una aproximación más científica, ¿no?, al conocimiento, nosotros decimos, bueno, la psicología cognitiva nos otorga herramientas para poder abordar, darles estrategias a la población en general y a nuestros pacientes para afrontar mejor esta situación pandémica, que es una situación totalmente no habitual, es una situación totalmente no esperada. Nadie está preparado para esto. Y en ese sentido, ¿cuáles fueron las principales dificultades que se les plantearon o que recibieron como planteos en el marco de esto que comenzó allá por marzo del 2020 y que con distintas etapas hoy sigue impactándonos? Y bueno, las consultas fueron variando, pero el factor común que tenían eran los componentes, la sintomatología ansiosa, es decir, la situación de preocupación frente a un acontecimiento inesperado, frente al no control de la situación, ¿no?, a la no predicción. Nuestro cerebro está acostumbrado a predecir, es una de las funciones más importantes que tiene, porque tiene que estar preparado para saber cómo va a responder. Una pandemia no te permite esto. Entonces, lo que hace es activar todo nuestro sistema de alerta, ¿no?, que es natural y es esperado que lo tengamos, pero cuando se mantiene ese sistema de tensión, de alerta, ¿no?, ansioso, durante tanto tiempo, lo que hace es empezar a consumir todos los recursos que tenemos de todo tipo. Entonces empezamos a enfermar. Digo, y nos dimos cuenta allí, lo finito que somos, digo, que en realidad creemos que manejamos muchas cosas, pero la incertidumbre es lo que más nos genera este estado incómodo para estar en el día a día. Sí, totalmente. Aparte, el manejo de la incertidumbre es complicado, porque si la incertidumbre dura un tiempito corto, la puedo a lo mejor manejar, incluso sin estrategias, digo, cognitivas que tengan. O sea, cualquier persona puede superar un estrés normal en su vida cotidiana. De hecho, eso es lo que uno espera cuando uno habla de un concepto de salud mental, ¿no? Así que uno pueda adaptarse al ritmo de la vida superando las situaciones de estrés normal que tiene. Ahora, esto no es un estrés normal el que llevamos. Llevamos hace casi 2 años con una situación que que uno no sabe bien cuándo termina, entonces esto es complicado para cualquier organismo, digo, y más aún para las personas, los individuos más vulnerables, que tienen alguna patología de base, ya sea orgánica, ya sea de orden psíquica. O sea, todo esto genera mucha más dificultad para afrontar. Entonces ahí es donde más tenemos que tratar de generar espacios alternativos, generar o brindar estrategias, ¿no?, para llevar adelante esto, bueno. Creo que uno de los puntos importantes a remarcar es que tenemos que tener claro que esta preocupación y estos miedos que tenemos son naturales, son esperados, nuestro organismo los tiene que tener porque esto es una medida de supervivencia frente a lo inesperado, y que tenemos que de alguna manera también empezar aceptando y validando estas situaciones, es decir, validando lo que siento. Siento miedo, siento preocupación, bueno, es normal que el otro lo sienta y lo viva como lo vive. Ahora, ¿cómo podemos hacer para balancear esto, no? Por último, te pregunto, siempre, no sé si es un mito, ¿no?, porque se habla mucho y a veces hay cosas que las normalizamos porque se dicen todo el tiempo, que utilizamos muy poco de todo lo que nos brinda el cerebro, porque precisamente somos muy sistemáticos en muchas de las cosas que hacemos. Esta pandemia, más allá de todo lo negativo, nos va a hacer como más estrategas y aprovechar más todo lo que tenemos como seres humanos para afrontar las distintas situaciones? Bueno, esperemos. Digo, es un gran desafío que tiene cada uno de nosotros como individuos, ¿no?, y como seres que vivimos en una sociedad. Creo que esto nos tiene que permitir ser más flexibles, ¿sí?, ser personas que entiendan que vivimos en una sociedad y que vivimos con un otro. Hay que trabajar más en la empatía, ¿no?, en el cuidado de uno y en el cuidado del otro.
Nosotros dependemos también de los otros, no podemos vivir solos porque nos enfermamos. Entonces, tenemos que tratar de empezar a tener ese sentido de comunidad, ese sentido más solidario. En ese compartir nos vamos a enriquecer y vamos a trabajar más aspectos de nuestro cerebro. Esto vos decís, bueno, utilizamos todo, en realidad se utiliza mucho de lo que, digamos, se utiliza todo lo que el cerebro vaya necesitando a partir de los desafíos que tengamos frente a nosotros, de los desafíos que se nos presenten. O sea que tenemos que enriquecer nuestro medio, nuestra vida. Tenemos que tratar de, generando rutinas que nos protegen, porque las rutinas nos ayudan a bajar los niveles de ansiedad, esa es una estrategia, hay que permanecer con rutinas, pero tenemos que tener esa flexibilidad para poder ir resolviendo problemas. Esa es otra función fundamental del lóbulo prefrontal, o sea, resolver problemas. Muchas gracias. No, y bueno, aquí en el otro lado de pandemia lo que le llevamos o lo que le damos a nuestros invitados es un obsequio de Habana, que es lo que nos da la gente de Flaming, que está allí en calle Paraguay y también allí en calle Viamonte. Así que muchas gracias por estar aquí y bueno, todo esto que nos has aportado. Muchísimas gracias a vos. Gracias, gracias. Nosotros hacemos una pausa, ya volvemos con más aquí en la tarde del otro lado de la pandemia.